Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en un nuevo episodio de Waves Cultura. Estamos junto a un abogado de la Universidad de Chile, sacerdote y capellán del Palacio de la Moneda, Nicolás Viel. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola Gonzalo, bueno, muchas gracias por la invitación a esta conversa. Bueno, un abrazo para ti y para todo el equipo que está ahí con ustedes. Gracias, Nicolás. Te vimos en las redes sociales los últimos días y dijimos, no, aquí Nicolás tenemos que entrevistarlo. Es un sacerdote joven y sobre todo hablar un poco sobre lo que acontece en la actualidad con Chile. Pero antes de ir a lo más profundo, ¿qué ha significado para ti, Nicolás, la fe católica? Bueno, yo creo que quizás como muchas personas, yo crecí en un ambiente como culturalmente católico, ¿no? Colegio, familia, y ahí uno va teniendo un primer acercamiento a la fe católica, a la iglesia, y en un determinado momento como joven uno tiene como que, bueno, de preguntarse si quiere abrazar esta fe, esta opción o no. Y yo siempre encontré que la fe católica, que el Evangelio de Jesús era muy exigente, ¿no? Entonces como que a mí me costó mucho como tomar la decisión de abrazar o no la fe católica y la opción por los pobres. Encontraba que era duro el Evangelio, que era difícil, ¿no? Y no quería una cosa así como a medias tintas, por así decirlo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hice un procedimiento, un discernimiento como joven para confirmarme. Después, al salir del colegio, postergué mi entrada a la universidad para ir un año de voluntario a servir a una comunidad rural en el sur de Chile. Y, y después, bueno, entré a estudiar Derecho y en los últimos años de Derecho volví a vivir al mundo popular, poblacional. Eh, yo sentía que abrazar el catolicismo significaba estar y compartir cerca de los más pequeños, de los más sencillos, lugares marginales. Y así fue como a los 23, 24 años hice un discernimiento para entrar a la vida religiosa y a los 25 entrar a la Congregación de los Sagrados Corazones, de la cual soy parte hasta hoy día. Nicolás, entonces tú estudiaste primero Derecho y después Claro, decidiste el sacerdocio. exacto. Yo, bueno, como te contaba, me fui de voluntario un año. A los Mm. 19 años volví a Santiago, a la casa de mi familia. Entré a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Fue un tiempo muy bonito, de mucha apertura, ¿no? Yo venía de un Mm. colegio del barrio alto, entonces significó abrirme a una diversidad social, política que yo no conocía. Además de, bueno, estudiar en un lugar que es muy interesante, con mucha historia. eh, y después de estudiar Derecho, yo egresé de Derecho y ahí entré a la congregación y en los primeros Mm. años de congregación me dediqué a terminar la carrera, o sea, es decir, hacer la Mm. práctica, la memoria, el examen de grado. Toda esa etapa final lo hice ya desde la vida religiosa. Mm. En este periodo de estudio de Derecho me imagino que igual mantenías contacto con la iglesia, con la fe, y ya ibas más o menos pensando en el futuro como sacerdote. En tu rol fundamental como abogado en la actualidad, ¿ha implicado o te ha colaborado mucho en tu rol social como sacerdote? La verdad que sí, porque, bueno, el derecho yo siempre digo que es una especie como de lente, ¿no? Así con el cual uno mira la sociedad, Mm. analiza. Entonces, una herramienta, bueno, importante, interesante. Y además yo siempre tenía una búsqueda de fe donde ha estado muy vinculado la fe con lo político, ¿no? O sea, Mm. para mí no han sido nunca como aguas separadas o mundos paralelos, sino que se han estado siempre como en diálogo. Entonces, Mm. y después por todo el camino que yo he podido ir haciendo en sectores populares, también el tema de los derechos humanos, el tema de la Mm. dignidad humana, muchas veces toca o tiene relación con el mundo del derecho, así que te Mm. diría que es una herramienta que está ahí, que permanentemente la voy utilizando y que es parte, como que está dentro mío, ¿no? Es parte de mi formación, es la forma que yo tengo de mirar la realidad, de entenderla, de analizarla. Mm. Nicolás, tengo entendido que tú comenzaste como sacerdote en el 2017. Ujú, En 2018 ya vino un periodo difícil para Chile, ¿cierto? ujú. Viene el estallido social, después viene la pandemia, o sea, te ha tocado un periodo de la historia de Chile muy complejo como sacerdote. Ahora eres capellán en La Moneda y estás más directamente relacionado con lo que acontece en el mundo político y con el Ujú. presidente.
¿Cuál ha sido la mirada tuya y de la Iglesia en este periodo de Chile? Bueno, yo creo que la iglesia, bueno, yo creo que han habido dos quizás formas de vivir estos procesos, ¿no? Mm, Respecto del estallido social, yo creo que hubo una iglesia que se asustó un poco, se hizo muy neutral, se hizo mm, muy espectadora de lo que estaba sucediendo, pero hay otros sectores de iglesia, quizás vinculados más a comunidades de base, que participaron activamente del estallido, ya sea bueno, en las marchas, en los espacios de reflexión, mm, en- entonces yo creo que ahí se notó en el estallido quizá una iglesia que estaba perpleja, sin voz, y otra iglesia que estaba analizando, opinando, participando. mm, eh, Eso respecto al estallido. Y respecto a la pandemia, yo siento que si bien fue un tiempo muy duro para todos y todas, yo mm, creo que la pandemia reactivó una organización eclesial muy hermosa que no se veía quizás desde los años 80 o 70, con las ollas populares, mm, es decir, muchas comunidades cristianas en los barrios, yo digo como que se echaron al hombro, por así decirlo, la realidad que se estaba viviendo, empezaron a alimentar a sus vecinos, empezaron a acompañar, empezaron a visitar enfermos. mm. Entonces yo creo que ese tiempo de crisis sanitaria para cierto sector de la iglesia fue un revivir muy hermoso, un despertar muy hermoso. ¿No? Y ahí estamos, pues, con una iglesia que es amplia, que es diversa, que tiene distintas posturas respecto a lo que sucede en Chile, que tiene distintos grados de esperanza también. Y yo creo que, como lo he dicho en otras ocasiones, tenemos que aprender como a familiarizarnos con esa diferencia interna, como no tenerle miedo a la diferencia interna de la iglesia, tanto en lo teológico, en lo político, en lo social, y tenemos que aprender a dialogar mucho más, ¿no? Yo creo que en la iglesia todavía nos falta mucho camino de aprendizaje como respecto de los procesos que vamos viviendo como país. Mm. Nicolás, en todo este periodo, ¿cierto?, de estallido, de pandemias, está esto de la guerra, muchos factores que acontecen en la actualidad y que nos preocupan como sociedad, pero también estuvo la posibilidad de una nueva constitución. Y leí en una entrevista tuya que más o menos en El País, creo que era la entrevista, la relacionabas con la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles serían esas relaciones con la nueva constitución y la doctrina que tú pudiste percibir? Sí, bueno, hoy día sabemos que esa propuesta constitucional, bueno, Mm, perdió valor, vigencia, mm, que la sociedad chilena la rechazó ampliamente y como lo ha dicho el presidente, tenemos muy bueno respetar en el fondo, el pueblo tiene una sensibilidad muy lúcida y en eso hay que respetar ese resultado, ¿no? mm, Pero yo en su momento creo que analizando el texto constitucional, si bien no era coincidente plenamente con la doctrina social de la Iglesia, creo que en lo que respecta al aseguramiento de derechos sociales, esa propuesta hubiera significado un avance importante para Chile, para los más pobres de Chile. mm, Es decir, que era una propuesta que en términos de derechos sociales era muy robusta respecto de la constitución actualmente vigente y subía a Chile, por así decirlo, dentro del carro de un constitucionalismo latinoamericano que Chile se había quedado atrás por los procesos mm, políticos que había vivido, ¿no? O sea, es decir, nuestra constitución, junto con quizás la constitución de Estados Unidos, eran constituciones muy débiles respecto del aseguramiento de derechos sociales. Y mm, creo que esta propuesta ponía a tono la constitución chilena con un constitucionalismo latinoamericano donde el tema de los derechos sociales es muy robusto y está consagrado de muy buena manera. Yo creo que en ese ámbito en específico, mm, esta constitución habría sido interesante como propuesta pensando en aquellas mayorías más empobrecidas, ¿no? mm. Pero bueno, viene un nuevo proceso, esperemos que esa sensibilidad respecto a los derechos sociales de los más débiles pueda estar también presente en este nuevo proceso que se va a iniciar. Nicolás, y en ese sentido, en esta nueva posibilidad de nueva constitución o nueva propuesta de la constitución, la Iglesia ha considerado ser más partícipe en la discusión, estar más activa con referente a estos diálogos que mencionabas antes a través de debates comunales, en poblaciones.
Yo espero que sí, ¿eh? O sea, que la iglesia de todos los sectores ojalá se pueda hacer parte. Yo creo que la iglesia hoy día estamos viviendo lo que algunos autores llaman como una democracia de espectadores, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia, que el Evangelio de Jesús, que la opción por el Evangelio de Jesús no nos permite como ser espectadores de la realidad. O sea, yo creo que tenemos Mm, que implicarnos, mm, tenemos que dialogar, tenemos que entrar en el debate público. mm, Tenemos que entrar también no como dueños de la verdad, porque algunas veces hemos entrado de esa forma y no nos ha ido bien. Tenemos que mm, entrar a proponer nuestras posturas, a ofrecer nuestra reflexión en un diálogo que dentro de un contexto social que es muy plural, que es muy amplio, que es muy diverso, con muchas sensibilidades nuevas que a veces en la iglesia nos ha costado como asimilar, y tenemos que entrar en ese debate, así que ojalá que los cristianos y cristianas se animen, no le tengan miedo como a la discusión constitucional y aportemos también desde, desde la perspectiva del Evangelio nosotros podemos ofrecer. mm. Nicolás, ahora viendo un poco sobre la fe, específicamente sobre las enseñanzas que entrega la Biblia, ¿cómo está la fe en Chile con los chilenos y chilenas? ¿Se está alejando de Jesús, para mencionarlo más a simple para todos y todas? Claro, es una pregunta difícil, yo no me Mm, atrevería como a hablar en nombre de la fe de los chilenos, ¿no? ya. Pero sí uno podría constatar que hay ciertos signos como de secularización, ¿no? En nuestra sociedad chilena. Mm, Es decir, cierto desapego a instituciones religiosas, dentro de la cual está la Iglesia Católica, como mm, otras iglesias también, mm, a una baja de participación en espacios de culto religioso. Eso también mm, lo podemos constatar en el fondo, y quienes celebramos sabemos hoy día que tenemos asambleas más pequeñas de las que teníamos antes. Pero la pregunta que a mí me gusta hacer es, bueno, ¿y estos procesos de secularización, ya sea de espacio público, de los espacios institucionalmente religiosos, se traducen o no en una secularización del corazón, ¿no? mm, Es decir, ¿está la gente necesitando menos a Dios? ¿Está la gente buscando espiritualmente menos? Y eso me atrevería a decir que no, quizás, ¿no? mm, Yo creo que estamos frente a nuevas formas de espiritualidad, frente a nuevas formas de búsqueda y de expresión de lo religioso, mm, y que no son las convencionales o las tradicionalmente conocidas. mm, Entonces yo me atrevería a decir que si bien hay signos de un retroceso de lo religioso, yo creo que a nivel interior hay mucha gente que está preguntándose por la posibilidad de Dios, buscando qué significa esa palabra para sus vidas y tratando de alojar un sentido de sus vidas en una experiencia espiritual, ¿no? Entonces yo mm. diría que estamos en una especie de cambio cultural de lo religioso más que en un decaimiento. Mm. ¿Y cuál ha sido ahora en la actualidad la labor de los sacerdotes luego de una sucesiva escándalos, cierto, de abusos sexuales? Entonces me imagino que para ti como sacerdote joven de hace muy poco, tienes una labor fundamental para poder volver a plantearse como un sacerdote confiable, cierto, que expresa la fe. Claro, bueno, yo creo que está difícil ser cura hoy día, o sea, Mm, lo comparto con compañeros curas, muchos dejan, o sea, muchos curas en los primeros años se van. En mm, todas las congregaciones, en el clero diocesano se han ido muchos sacerdotes. Es muy fácil entrar en crisis hoy día como cura o como religioso. mm, Yo creo que necesitamos, eh, los curas hoy día, si bien veníamos de una épica de iglesia de los años 70, 80, que los curas eran grandes profetas y eran como personajes públicos y seguidores, y eran los que la llevaban, hoy día yo creo que estamos llamados a insertarnos como parte de una comunidad, primero que nada, ¿no? O sea, el gran protagonista de la iglesia en estos tiempos no son los grandes curas ni las grandes monjas jugadísimos, sino la comunidad que se compromete, que se organiza, que mm, celebra, que responda a las necesidades de su barrio, de su gente. Y después yo creo que, eh, como yo creo que para ser cura hoy día hay que abrazar y amar lo pequeño. O sea, lo de Dios está muchas veces como en el margen, en lo chico. mm, Por ahí un cura argentino amigo dice que ser cura es para hacer gauchadas, ¿no? Como que el cura está para pequeños favores, así como, pucha, hay mm, que trasladar una silla de una casa a otra, o sea, como que el sentido del sacerdocio se tiene que jugar en ese servicio humilde, sencillo, cotidiano,
poco visible. Claro, Mm. yo creo que por ahí va un poco nuestra espiritualidad. Es verdad que yo estoy acá en La Moneda y suena como algo importante, pero acá en La Moneda yo muchas veces, no sé, hago cosas muy bajo perfil, muy chicas, y eso es bonito también, ¿no? De repente, claro, sale para afuera cosas más relacionadas con el mundo político, pero también hay mucho servicio acá que tiene que ver con el día a día del palacio, de su gente, sus dolores, sufrimiento. Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Protagonismo de la comunidad y amar y abrazar lo pequeño. Nicolás, para ir culminando ya esta conversación y agradecerte por tu tiempo, si nos puedes recomendar algunos textos de lectura e incentivar a jóvenes que quieran ser sacerdotes el día de mañana y no se Ujú. atreven todavía. Sí, chuta, está difícil incentivar ese paso, pero mira, yo creo que cuando hay evangelio, cuando en los procesos, en las cosas que hacemos hay verdaderamente evangelio, siempre hay gente que está dispuesto como a jugarse la vida, ¿no? Mm. Y, y quizás un texto bíblico que nos pueda animar, eh, eso yo podría ser quizás, eh, yo diría dos textos, ¿no? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque le has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos, ¿no? O sea, yo creo que eso, primero animar la búsqueda de lo grande en lo pequeño, Mm. ¿no? Dejarse maravillar cómo el Dios de la vida está actuando y transformando y fermentando un mundo nuevo desde lo chico, desde abajo y desde adentro. Y quizás otro texto bonito podría ser como contemplar a Jesús en la cruz, ¿no? O sea, yo no he venido a, o sea, yo en el fondo, yo he venido a entregar mi vida, ¿no? He venido a amar hasta el extremo también. El que quiera cuidar su vida, la perderá, y el que quiera arriesgarla en mi nombre, la salvará, o sea, la planifica. Yo creo que eso, entender el amor y el sentido de la vida no como un cuidado, sino como un riesgo, ¿no? Sino como una aventura de servicio hacia otros. Yo creo que quizás por ahí podría, esos dos textos pueden animar, ¿no? Encontrar a Dios en lo pequeño y en lo sencillo y entender el amor como una entrega y no como un exceso de autocuidado. Muchas gracias, Nicolás Biel, muchas gracias por esta conversación y exponer un poco sobre lo que está ocurriendo con él o con la Iglesia Católica en la actualidad. Eso, Gonzalo, muchas gracias, un abrazo grande para ti y de ahí para todo el trabajo que ustedes hacen. Así que tengas también un buen fin de semana. Muchas gracias, nos vemos entonces en un nuevo episodio acá en Waves Cultura y no olvides suscribirse al canal. Muy buenas noches a todos y a todas. Nos vemos. Chao, chao.